Entonces, estoy definiendo mi peso sísmico, ¿sí? Lo que busco es poder generar la primera parte, o bueno, la segunda parte, y así obtener mi B sub B, V sub B, mi cortante basal estático a cedencia. Es decir, previamente, o ese punto previo a que empiece a ceder la estructura. Es decir, que se salga de su rango elástico. Entonces, el programa me puede facilitar este valor, es un valor aproximado. Claramente, si yo quisiera hacerlo fino, hay un detalle que tiene ITAB, SAP 2000, etcétera, etcétera, todos los programas, a menos de que se definan y se ajusten un poco, y es de que el peso de todas las piezas me lo va dando. Vamos a ver, me voy a enfocar en este nodo, ¿sí? Aquí mi columna C2, ¿qué altura tiene? Tiene 3 metros, ¿sí? Mi siguiente columna tiene nuevamente 3 metros. Así como también mis vigas vienen a tener 6,25 y 5,60. Ahora, si yo extruyo la vista, la primera columna que está en la parte de abajo, nótese ustedes, bueno, a lo mejor ahí nos está desplegando la información, vamos a ver, sí, y menos ocultando la transparencia. Pareciera ser que el programa está interpretando que efectivamente mi columna tiene 3 metros, pero en realidad la longitud que yo había obtenido de mi viga de 5,60 es a ejes. Entonces, el único detalle con el programa es de que todo el peso lo está integrando a partir de todas las longitudes a ejes. Pero obviamente hay un punto acá donde está intersectando o está traslapando una parte de la viga, ¿sí? De hecho de ambas vigas, y en realidad se está aumentando ese factor. Entonces generalmente un peso sísmico obtenido de programas de modelado, si uno no los ajusta, tienden a salir ligeramente un poquito sobrados, un poquito más de lo que debería de ser. Es decir, que por ejemplo con un modelado BIM, a lo mejor ahí sí pueden obtener un peso exacto. Ya solo habría que aumentarle la carga viva. Pero como una estimación utilizando herramientas es bastante cercana a la realidad. Así que vamos a darlo como válido. ¿Sí? Pero si en algún caso yo quisiera hacer ese ajuste, yo tengo, vamos a ver acá, ojo que voy a deshabilitar mis pisos y también permítame, voy a habilitar también aquí está, mis diafragmas, ¿sí? Ah, bueno, y también aparecen ahí ¿dónde están? Las strip objects, pues no deberían de salir. Vamos a ver, permítame. Es así, esta no, y pisos tampoco. Ah, perdón, eran estas dos las que había que desactivar. Y ahí estamos. Estoy mostrando solo vigas columnas, nada más. Vamos a extruir la vista. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tengo en este caso? Directamente son los frames. Si yo quisiera trabajar fino, esto pues depende de la exactitud de cada quien, como les guste trabajar. Si yo selecciono todas las vigas y columnas, puedo asignar dentro de las propiedades del frame los offsets. ¿Sí? Quiere decir que cada vez que yo tenga una viga, la longitud exacta la va a llegar a tomar hasta donde intersecte con una columna, por ejemplo. Es decir, que la longitud de la viga que habíamos visto anteriormente de 5,60, digamos que si la columna fuera de 60 por 60 y la otra de 60 por 60, pues ya quitándole 30 centímetros de cada lado a esa viga, ya una viga de 5 metros no pesa lo mismo que una de 5,60. A la larga puede ir sumando si yo tengo perfiles robustos. Puede ser, ¿sí? Entonces con esta opción en Length Offsets, ¿sí? Si yo los dejo en automático, lo que va a suceder es de que cuando él detecta la intersección de algún otro elemento, vean ustedes, cabalmente detecta ese traslape
entre las piezas. Y les va a salir esta como una T. Digamos que yo pongo una elevación acá sobre el eje A. ¿Sí? Vean ustedes. Esas longitudes que están superpuestas ya no las tomo en cuenta. ¿Sí? Puede ser una buena opción para que mi peso sea más exacto, ¿verdad? Si en algún caso yo prefiero a lo mejor manejar una uniforme, nuevamente seleccionando, miren, todo, All, ¿sí? Aquí en el botón All o Control A, me selecciona todo, joints, frame, shells, todo. Y también pueden assign en frame, en los end length offsets, digamos que modificar también mi factor de zona rígida, o también puedo, digamos que si todas mis columnas miden 60 centímetros por 60, las puedo dejar con un punto 30 y ya va cortando la luz de mis vigas, ¿sí? Esto puede reducir un poco su peso. Y acá miren ustedes, incluso vamos a ver, ¿quién me indica que traducido al español esto que interpretan por esto? Frame, self weight, option. Sería la opción, o cómo quiero yo que interprete mi peso propio de mis marcos, ¿sí? En este caso, si yo tengo automático, el problema está en que a veces el programa interpreta a su gusto y gana, pero vean, a esto es a lo que quiero llegar, ¿sí? Que el peso esté basado en la longitud completa, quiere decir a ejes, y la segunda opción, que el peso esté basado en la longitud, ¿qué cosa? Libre. Esa es la más exacta, ¿sí? Entonces acá voy a definirlo para que interprete el peso sin el traslape de esas piezas. Ahí sí va a variar. Digamos que... Permítanme, solo quiero ver... Vamos a hacer una pequeña prueba, disculpen ustedes. Quiero ver acá si el peso sísmico... Vamos a ver, voy a correr el programa solo para obtener el peso sísmico y luego veamos, quitando las longitudes ahí traslapadas, veamos qué tanto varía. Créanme, tampoco es una gaga, no son grandes toneladas las que nos vamos a ahorrar, pero con un control T y ahora con structure output en base reactions. Si yo solamente despliego W sub S, voy a exportar esto a un Excel y acá voy a liberar el programa, vuelvo a seleccionar todo, voy a asignar a mis frames el length offset basado en la longitud libre, ¿ok? Vuelvo a correr el programa. Estoy generando las dos tablas, ¿sí? Para ver la comparativa. Solo que no sé si había guardado el programa antes de hacer esta parte, pero vamos a ver. Si es el mismo valor, tendría que restaurar alguna versión anterior. Tal vez voy a ubicar acá el FZ de W sub S, ¿sí? Tengo 1.202 toneladas o 1.202 toneladas versus 1.242. Bueno, son 20 toneladas las que le estoy ahorrando de puro traslape. ¿Logran verlo? A ver, ¿dónde está? En el W sub S, que está en el programa, tengo 1.202 o 1.202.000 kilos. Mientras que en esta parte W sub S, aquí en el FZ, estoy buscando la reacción completa del edificio sobre mi eje Z, ¿sí? Yo estoy llegando a obtener 1.241. Esto, recuérdense, el Excel era antes de añadir el length offset y el programa me está dictando, vamos a ver, voy a alinear aquí los valores para que me sigan, que es este que está acá abajo. Tengo 1.202.764.84. La diferencia en kilogramos sería entonces de la resta de estas dos, siendo 38.000 kilos, ¿sí?
solo en puro traslape de secciones. ¿Logran verlo? Ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si yo voy teniendo menos peso, a la larga, ¿en qué me puede beneficiar eso? El cortante basal va a ser menor, exactamente. Y si yo tengo un cortante basal menor, puedo diseñar con datos más exactos. Entonces, en parte por ello, la recomendación es de que todos aprendamos a diseñar de manera óptima, ¿sí? Si hay algún peso que yo pueda reducir, hay que aprovecharlo. A la larga, de poco en poco, va generando, pues ahí sí que un aporte para disminuir ese peso sísmico, es decir, tener menos carga sísmica estática. Con lo cual empieza a acercarse cada vez más a un análisis dinámico, ¿sí? Lo que pasa está en que si no hago yo los ajustes correspondientes, luego, de hacer todos mis análisis y demás, lo que va a suceder es de que sí estoy diseñando bien, pero pude haberlo hecho un poquito más óptimo, ¿sí? Tal vez 38.000 kilos no sea mucho, pero ya suma, ¿sí? Bueno, no voy a guardar esto. Me interesa que el modelo quede con sus offsets como tal. Y esto sería para terminar de definir el peso sísmico. Ahora bien, dentro de la multiplicación yo tengo un factor C sub S. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esta parte? Que yo necesito, primero, lograr determinar algunos factores previo a calcular mi coeficiente sísmico al límite de excedencia, C sub S. Ojo que debemos de establecerlo en cada dirección de análisis, X y Y. ¿Sí? ¿Y qué sucede en ello? Aquí hay un factor entre esta fracción o esta división que depende mucho de cómo trabaje yo en un sentido y otro. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Tengo SA, que es la pseudoaceleración. Tengo R, tengo T. Y un factor que vamos a ver ahora. El factor B sub D, para que ustedes se hagan una idea, está relacionado directamente con el amortiguamiento, ¿sí? Tal y como se veía en dinámica, si a ustedes no les enseñé con beta, fue con épsilon. Beta y épsilon son iguales. Es este valor, ¿sí? Entonces, dentro de C sub S, si yo analizo C sub S para X y para Y, ¿qué valor de estos tres que yo tengo acá es el que influye? ¿El amortiguamiento, la aceleración o el R? R. En un sentido, a ver, si yo tengo un sistema combinado, ¿sí? Si yo tengo un sistema combinado, puedo tener en un eje solo muros, ¿sí? ¿Qué R me da un sistema tipo cajón? Baja utilidad. ¿4? Y un R para marcos de alta ductilidad. 8. Tiene toda la razón. Entonces, viene a ser el doble, básicamente. Entonces, con ello, si yo estoy utilizando el doble del valor dentro de mi denominador, lo que sucede está en que estoy modificando mi C sub S, ¿sí? Por poner números, si yo tuviera un resultado acá en la parte de arriba de 8 y mi porcentaje beta fuera de 1, 8 sobre el primer R de los muros de 4, ¿sí? 8 sobre 4 me devuelve un CS de 2. ¿Ok? Si yo mi SA por T igual sigue siendo 8, pero lo divido dentro de 8, mi C sub S sigue siendo 1. Dos veces el peso sísmico, claramente es pues, el doble, ¿no? Que una vez el peso sísmico, ya al momento de integrarlo dentro de mi ecuación. ¿Qué quiere decir?
que también dependiendo de qué tipo de sistema constructivo tenga yo en cada uno de los sentidos, así puede variar. ¿Sí? En estructuras de acero, por ejemplo, para una nave industrial, normalmente el sentido de los marcos tiende a ser un sistema de marcos de media de utilidad o a veces de baja. Pero una nave industrial se conforma de una sucesión de muchos marcos. Y esa sucesión de muchos marcos no necesariamente vaya a ser también un marco compuesto, pudiendo ser sistemas que no formen un marco, sino hay que analizarlo como un marco independiente. Entonces, en un sentido puede tener un R de 5 y en el otro un R de 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es de que por eso es de que se definen sismos en ambos sentidos, uno en X y uno en Y, porque también depende de cómo es mi sistema constructivo. ¿Sí? O algunas naves industriales, por ejemplo, nuevamente tienen un R de 8, digamos, si es un marco de alta utilidad en el eje del marco, pero si a lo largo o en la sucesión de los marcos yo las conecto con muros, entonces ahí estoy cambiando mi sistema. ¿Sí? Si es que estuvieran los muros pegados pues al marco. Realmente no se pegan, pero es por ponerles un ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas partes. El R, como tal, pues creo que esta parte nos la saltamos. Ya saben ustedes que está en la sección 1.5.2, ¿verdad? Incluso ahorita pues hicimos un ejercicio y bien lograron identificarla. Y el periodo fundamental de vibración de la estructura, esto en parte se está viendo dentro del otro curso. Para recordarles un poquito, permítanme, esto creo que habíamos definido un espectro, si no estoy mal, sí, bueno, 1.241. Sí. De hecho, este peso sísmico, si se dan cuenta, perdón, este peso, creo que lo escribí la clase pasada y no habíamos aplicado el LEN, quitarle el traslape de secciones. Pero ahorita esto bajó a 202, algo por ahí. Bueno, me voy a enfocar ahorita en el espectro del sentido X, ¿sí? Hablábamos de que estamos ubicados en el departamento de Quetzaltenango, municipio de La Esperanza. El tipo de suelo lo estamos definiendo como un suelo tipo D. Pero lo más importante, después de los parámetros que ya están viendo, quiero enfocarme en el periodo de vibración empírico o el periodo fundamental de la estructura. Este valor ya lo habíamos tocado, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, cuando yo analizo de forma o aplico mi análisis modal a mi estructura, ¿qué creen ustedes? ¿Debería estar cercano a este valor? En el primer periodo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a quedarnos, permítanme, la altura de este edificio no es de 7. Este tiene una altura de 12. Gracias. Entonces tenemos 12 metros y andamos alrededor. Andamos alrededor de medio segundo, ¿sí? Bueno. Entonces, mi aceleración, vamos a ver, esta tiene una condicionante. Vamos a ver la demanda sísmica de diseño, ¿sí? Para una estructura con un periodo T obtenida del espectro de diseño sísmico. Entonces, si se dan cuenta, aunque el análisis estático es independiente al dinámico, pero ambos dependen de una cosa. ¿Qué es esa cosa? Del espectro, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo vaya yo a calcular mi estructura o no, debo de obtener un espectro, ¿sí? Ya sea bien que yo lo vaya a utilizar para análisis dinámico o incluso en el estático tengo que calcularlo. Entonces, es por ello tan importante que aprendan a calcularlo bien, ¿sí? Vamos a ver. Dentro de mi SA
tengo, permítanme, esto está en la sección 4.5.6 de la NS2. Vamos a revisar. Perdón, 4.5.6. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué valores necesito yo calcular para mi SA por T? Dependiendo de dónde esté ubicado mi periodo de vibración empírico, yo debo de aprender a clasificar si voy a utilizar 4.5.6-1, la 2, la 3 o la 4. Entonces, ¿qué significa esto? Si la estructura que yo estoy analizando genera un periodo determinado, digamos un periodo T, yo debería de analizar ese mismo periodo fundamental de vibración y clasificarlo dentro de este rango. Entonces, vamos a ver con ello. En este caso de esta estructura, vamos a ver las condicionantes. Tengo un valor equivalente a 1.055, es decir, que estoy utilizando exactamente el valor de S sub CD. S sub CD, vamos a ver, aquí está, 1.063, y este valor lo obtengo, o es la ordenada espectral, lo obtengo a partir de multiplicar mi factor de escala, el KD, por mi ordenada C sub S. ¿Sí? Esto proviene de los valores que hemos calculado en nuestro diseño, en nuestro sismo. ¿Ok? Entonces, al momento de que nosotros sustituimos ese valor en nuestro numerador, ya podemos dividir por nuestra R, que es el valor que yo estoy utilizando. Vamos a ver, para este ejemplo, yo estoy obteniendo una ordenada de 1.055 y yo debería de incluir, permítanme, vamos a sacar una nueva ventana acá para llevar los dos valores de ambos lados. Ustedes igual pueden hacerlo con una hoja de Excel sin problema. Voy ubicándome dentro de mi sismo en X, ¿sí? Entonces yo tengo como periodo SADT. Aquí estamos. Entonces, acá yo tenía un resumen, digamos, de los valores que estaba calculando. Por ejemplo, mi TA es de 0.53. Son valores que vienen de la ventana del lado izquierdo. Pero ahora el valor que yo necesito es SA por T. ¿Sí? SA por T. Entonces, al momento de multiplicar estos dos valores, C sub S, vamos a ver por acá. Aquí está. Entonces, yo tengo que el valor de SA por TA debo de dividirlo sobre mi R por mi factor beta sub T. Entonces, vamos a ver. Si se dan cuenta, lo que está haciendo esto es sacar un leve porcentaje. En este caso es un 7%. Pasemos este valor a porcentaje. ¿Sí? Es un 7%. Y a lo que quiero llegar es de que esta fuerza de peso sísmico que ustedes van a generar, van a extraerle un porcentaje, y ese porcentaje es el que ya nos sirve como una fuerza lateral. ¿Sí? De 1.202.000 kilos, que fue el peso sísmico que yo había obtenido con anterioridad, al momento de que yo proceso esta multiplicación, yo logro obtener mi valor C sub S. ¿Sí? En este caso, C sub S viene a ser de 0.07 o 6.93%. ¿Y qué debería yo de hacer?
Vamos a ver, enfoquémonos ahora en esta parte. Mi factor C sub S, tengo yo el periodo fundamental de vibración, lo estoy multiplicando por mi demanda de diseño, ¿sí? Luego, esto lo voy a dividir dentro de mi R. En este caso, seleccioné marcos de alta utilidad. Mi R es de 8. ¿Okay? Y lo estoy multiplicando por un factor BD. A ver, en resumidas cuentas, si ustedes no están usando disipadores o amortiguadores, BD equivale a 1. Sencillo. ¿Sí? Entonces, el factor BD, bueno, incluso vamos a ver en la norma. Yo se los digo a grosso modo, pero siempre hay que revisar qué dice la norma. Aquí está. Muy bien. BD epsilon es el amortiguamiento efectivo de la estructura, el cual debe ser tomado como 0.05 para estructuras con sistemas de aislamiento en la base o amortiguadores. El amortiguamiento efectivo se designará según indicaciones del fabricante. Pero luego, aquí en la parte de abajo, miren ustedes, si yo tengo un índice de sismicidad igual a 4.2, debo de aplicar la ecuación. Pero como generalmente andamos entre 4 o 4.1, entonces aplica el comentario 214. Quiere decir que el factor beta sub D equivaldría entonces a 1, ¿verdad? Porque no existe algún tipo de cambio. Entonces, por favor, si ustedes están diseñando en una zona que tenga un índice de sismicidad de 4.2, hay que utilizar la ecuación con un epsilon de 5%. ¿Sí? Vamos a ver, un ejercicio. Calculadoras. 4 dividido en 1 menos logaritmo natural de 0.05. Ahí está, exactamente. Ahí está. Equivale a 1.001. ¿Sí? Vamos a aproximarlo a 1. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? El índice de sismicidad en este caso era 4.1. ¿Sí? Estamos en Quetzaltenango. Vamos a ver, pues. Entonces, vayamos en la calculadora. También, por favor. Si multiplico mi demanda sísmica S sub A de 1.05 en el numerador por un periodo fundamental de vibración de 0.53 segundos y lo divido dentro de 8, bueno, 8 por 1, me daría un porcentaje o un número relativamente pequeño. ¿Sí? Nuevamente, 0.53 por 1.05 y esto debo de dividirlo dentro de 8. ¿Sí? Entonces tengo la excedencia tengo la demanda sísmica de diseño por el periodo fundamental de vibración dividido el factor de reducción R. Entonces esto generalmente les va a dar valores bajos, ¿sí? Pero si yo estoy utilizando R's bajos, es decir, a ver, un péndulo invertido, ¿qué R tiene? De 2, muy bien. Entonces, si yo tengo un denominador bajo, lo que va a pasar es que ese porcentaje aumenta. Imagínense que hubiera tenido exactamente los mismos valores de 1.05. Vamos a ver, voy a hacer algo aquí. Imagínense que mi R hubiera sido de 2, el porcentaje aumenta bastante, se cuadruplica, ¿sí? Entonces mi cortante claramente pasa a ser una cuarta parte, no, pasa a ser una poquito, casi una tercera parte, un 25%. Bueno, anda entre una tercera y cuarta del peso sísmico y es muy considerable. Control Z. Entonces me quedo con mis 83 toneladas. ¿Sí? Y las 8, bueno, este valor es algo
Vamos a ver aquí, permítame, ya. Para ir afinando esta parte, el peso sísmico, nosotros teníamos como valor, control T, vamos a ver hasta esta parte. Desde estas columnas y filas, ustedes pueden aplicar control C, como que si fuera un Excel, y pueden pegarlo acá. Vamos a ver. 764.84, ahí estamos. ¿Sí? ¿Esto tenía antes? Ah, sí, ahí está. Entonces acá vamos a aplicar un pegar. Vamos a copiarle su estilo, muy bien. Y básicamente esto está sucediendo para mi sentido X. Si en el caso yo tuviera en el sentido Y exactamente las mismas características, el cortante basal al límite de descendencia, o el cortante basal estático al límite de descendencia en el sentido Y, pues pasaría a ser exactamente el mismo. Normalmente entonces, el periodo fundamental de vibración de la estructura no cambia. Aquí hay una variación porque mi espectro en Y creo que aún la tengo con otra altura. Y bueno, habría que ajustar el resto de valores, por ejemplo, tengo otros R's y demás, pero para fines prácticos aquí está aplicando exactamente lo mismo. He igualado la celda a la de arriba. ¿Sí? Entonces, eso sería para obtener esa fracción unitaria o ese porcentaje, el cual yo debo de multiplicar a mi peso, con el cual voy a obtener entonces mi cortante basal. ¿Sí? Si tienen dudas, pues para ir sacando el periodo fundamental de vibración, esto ya lo habíamos tocado, la sección es la 216, hay que revisar qué sistema estructural estoy trabajando, si es acero, si es concreto, si es cajón. Hay una fórmula alternativa, esta no es necesario utilizarla en este caso. Y acá tenemos qué periodo va a ser el definitivo, digamos, con la estructura que vamos a estar trabajando. Ahora, digamos que nosotros ya hemos obtenido, ahí está, nuestro cortante basal, ¿sí? Ya calculamos nuestro cortante basal. Entonces, vamos a ver. Si yo regreso a esta primera parte, esto todavía no nos compete. Yo tengo dos cortantes basales estáticos en X y en Y. ¿Sí? Ambos están siendo de 83 toneladas. Ahora, ¿cómo debo yo repartirlo? A nivel vertical, ¿sí? Una elevación. El cortante basal de excedencia V sub B se distribuirá a lo alto del edificio de acuerdo con la fuerza sub X, es decir, el cortante de excedencia en el nivel X de esa edificación, va a ser igual a mi cortante basal, el que yo ya calculé para el sentido que estoy manejando. Y debo de calcular una ecuación que es un poquito laboriosa, ¿sí? Es decir, que yo debería de estar retomando algunos valores, incluso algunos de estos pues ya se han calculado. A ver, ¿qué pasa? Yo debo de obtener la sumatoria de mis pesos por altura, ¿sí? peso de cada nivel por la altura, como para ir ponderándolos. Esto es muy parecido, por ejemplo, cuando sacaban las inercias de secciones compuestas. ¿Sí? Las ponían sobre un eje, y luego sacaban el centroide de esa área, ¿verdad? Obtenían esa cota, obtenían el área de la sección que estuvieran analizando e iban sumándolas. Y luego las dividían dentro de la sumatoria de todos los centroides. Es algo parecido, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Okay. Habría que realizar, hoy por tiempo no va a dar tiempo,
Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase y básicamente, si ustedes pueden observar acá, tenemos que el factor C, tanto para X como para Y, va a ser o va a ser aplicado dependiendo del nivel al que nosotros estemos analizando, en el cual el factor K, ese ya lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en este caso, ¿qué periodo es el que tenemos? 0.56 o 53, creo. Punto 53. Entonces, si yo tengo un periodo de 0.53 segundos, yo estoy en esta parte, perdón, en esta parte, ¿sí? De esta K. Esta K es la que yo debo de obtener para utilizarla como exponente, ¿sí? Eso está en la sección 2.2.1-2. Vamos a ver. Si mi periodo es menor a 0.5, el valor de K equivale a 1. No hay problema. Es decir, que para periodos bajitos, mi exponente es la unidad. Si mis periodos son mayores a 2.5, es decir, si tengo edificios muy altos, que normalmente son esos edificios que tardan en completar un periodo de duración, normalmente la K vale 2. Pero como tengo que interpolar entre 1 y 2, y solo por 0.06 segundos yo quedé ya dentro de este otro rango. Entonces, yo debo de utilizar mi T sub S, que sería 0.522, y lo voy a multiplicar por 0.5, ¿sí? Multiplico por 0.5. Y a esto debo de sumarle un 0.75, que casi me viene dando la unidad. Es que recuérdense que es un periodo de 0.53. Está bastante cercano al límite, entonces por ello queda casi cercano a la unidad, ¿verdad? Ya tenemos por lo menos el primer factor. K lo vamos a dejar definido acá. El valor K equivale a 0.75 más 0.5 por T S. ¿Sí? Uy, perdón, me faltó un... Ahí estamos. Entonces K vale 1.01. No es mucha la diferencia, pero ya saben ustedes que aplica este párrafo resaltado. Muy bien, y antes de finalizar, vamos a ver. Nosotros habíamos definido previamente algunas cargas sísmicas a nivel estático, ¿sí? Teníamos S sub X y S sub Y. Son cargas estáticas. Cuando estábamos definiendo las opciones entre ASC, VC, etcétera, etcétera. Y yo acá tengo la opción en la pestaña Display, ¿sí? Puedo buscar la opción que se llama Story Response, es decir, Story Response Plots, que sería básicamente el ploteo de la respuesta por nivel, ¿sí? Entonces, al momento de ingresar acá, me va desplegando cómo se comporta cada nivel. Ojo que este punto ploteado es la ubicación de mi centroide del diafragma, porque ahí es donde está la concentración o el centroide geométrico de la rigidesis, ¿sí? Por eso es importante definirlo. Si no, el programa lo interpreta a su gusto y gana, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiero yo que me muestre el programa? En la pestaña de Show, aquí en Display Type, yo tengo la opción para que me muestre las cortantes por nivel, ¿sí? Bueno, aquí hay una pequeña anomalía, habría que revisar qué está pasando. Perdonen, no es en modal, no es análisis modal. Es en SX, permítanme.
Creo que no hemos cargado. A ver, una disculpa. Yo recuerdo que había definido el sismo estático para una CR5 y una CR4. Creo que no agarré el último modelo que era ustedes. Sí, no está tomando bien las fuerzas laterales, pero el punto es de que si nosotros observamos en este sentido, está empezando a aplicar una fuerza. Ojo que aquí está una escala horizontal que indica las fuerzas laterales que están llegando al edificio, y yo ando en alrededor de 120.000, un poco más de 120.000 kilos o 120 toneladas. Vamos a ver. Claramente, este sismo no fue el último que definimos. Anda en 120.000. Los sismos estáticos andan alrededor de 83 y fracción. Pero andamos, bueno, más o menos en las 100 toneladas como fuerza lateral. Y obviamente, como un cortante basal, pues va disminuyendo conforme a sus alturas, ¿verdad? Vamos a hacerlo de manera ponderada y voy a revisar que sea la última versión de modelo. Creo que esta no era la última, porque no tiene los sismos estáticos que habíamos dejado automáticamente, pero debería de verse de una manera escalonada, perdón, en este caso, ¿verdad?